Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a este proceso interactivo donde día tras día a través de sus solicitudes por medio de nuestro canal Matemática con ER tratamos de darles el apoyo que usted necesita. En esta oportunidad vamos a trabajar o a continuar trabajando con el contenido de los polígonos y dentro de ellos vamos con el triángulo y su clasificación y vamos de una vez a reforzar lo que es el cálculo del perímetro. Así que no olvide suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho, Matemática con ER, que ahí estaremos siempre dispuestos a darles el apoyo. Es oportuno saber a qué nos referimos cuando hablamos de triángulo. Triángulo es un polígono, una figura geométrica, una figura plana de tres lados consecutivos. También podemos indicar que es un polígono que tiene tres vértices, tres esquinas donde se unen dos de sus lados. Cada vértice une dos lados, ¿verdad? Entonces, fíjense aquí, tenemos un primer lado que hace el papel de base, donde ese lado asume otro lado, pero a la vez tiene un vértice donde se unen esos dos lados. Y para que forme un triángulo debe obtener obviamente un tercer lado. Nos devolvemos. Así como lo estamos observando, ahí simplemente tenemos un ángulo formado, no es un perímetro. Ahora, para que sea un triángulo, debe tener entonces sus tres lados. Esos tres lados, a su vez, tienen tres esquinas, tres vértices, donde estamos colocando el puntero, donde se une el color morado con el color azul, es un vértice. Donde se une el color azul con el color rojo, es un vértice. Donde se une el color rojo con el color morado, es otro vértice. El triángulo también es el polígono más simple y el único que no tiene diagonales. Recuerde que la diagonal se traza cuando usted tiene un nuevo segmento, pero que no va en el mismo lado. No debe ser en los lados consecutivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces. Además, también podemos indicar que este polígono tiene tres puntos no alineados. Si usted observa la figura anterior, sus tres vértices no están alineados, están en posiciones distintas, tanto en el plano como en el espacio. Bien, observemos ahora la figura de la izquierda, donde tenemos un triángulo ABC. Cada letra mayúscula representa un vértice. ¿De acuerdo? Por eso decimos el triángulo ABC. Observemos ahora, para reforzar las partes de un triángulo, esa esquina que estamos marcando es lo que se llama vértice, reforzando lo que ya te hemos dicho. Y el ángulo es la unión o es el espacio que hay entre dos lados. A eso se le llama ángulo. Esos son elementos de un triángulo que usted debe tener muy pendiente y, por supuesto, el segmento de recta de cada triángulo pues se llama lado. Pasemos ahora a clasificar los triángulos. Los triángulos se clasifican atendiendo a según sus lados y según sus ángulos. Entonces, por sus lados, el triángulo tiene una clasificación y por sus ángulos, el triángulo también otra clasificación. Atendiendo a sus lados, el triángulo se clasifica en equilátero, isósceles, escaleno. El equilátero es aquel que tiene sus tres lados con la misma medida. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados con la misma medida, pero el tercer lado es distinta.
Y el escaleno es el triángulo donde sus tres lados tienen medidas distintas. Ahora bien, si seguimos con la clasificación del triángulo atendiendo a sus ángulos, estos reciben el nombre de rectángulo, que es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. El obtusángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso y el acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Observemos ahora los distintos triángulos según la clasificación, atendiendo a sus lados y atendiendo a sus ángulos. El triángulo verde es un triángulo equilátero porque sus tres lados tienen la misma medida. El triángulo azul es un triángulo isósceles porque estos dos lados que están hacia arriba tienen la misma medida, pero el lado que está que hace el papel de base es distinta. Y el triángulo escaleno, si usted lo observa, la medida de sus tres lados es distinta. Ahora bien, si observamos los triángulos atendiendo a sus ángulos, vamos a observar que este tiene un ángulo recto, que es esta parte de aquí abajo. También aparece el ángulo recto mide 90 grados, eso no se debe olvidar. Tenemos el triángulo acutángulo, que es esta parte de aquí abajo. El triángulo acutángulo es el ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y menos de 180 grados, esta parte de aquí. Y el triángulo acutángulo, sus tres ángulos son agudos. ¿Ven? Entiéndase que cada uno mide menos de 90 grados. Recuerde que también dentro de la clasificación de los triángulos aparecen los triángulos oblicuángulos. El triángulo oblicuángulo es aquel que sus ángulos no tienen un ángulo recto y a su vez reciben una clasificación que es el acutángulo y el obtusángulo. Eso es un aporte para que usted también lo tenga presente. Recordarte que usted debe seguirnos a través de nuestro canal Matemática con ER. Si aún usted no se ha suscrito, pues hágalo. Regálenos ese apoyo y comparta los videos que estamos tratando de hacer con la mejor intención para darles el apoyo. Pasemos ahora a calcular el perímetro de un triángulo. Entonces tenemos aquí el triángulo ERM. Recuerde que lo estamos nombrando ERM atendiendo a la letra mayúscula que está en el vértice de cada esquina. ¿Vale? Entonces, calcula el perímetro del triángulo ERM cuyos lados miden mire aquí, este segmento de recta mide 6 centímetros. El segmento de recta RM o el lado RM, para que usted se familiarice, mide también 6 centímetros. Y el lado EM, el que está como base, tiene una medida de 5 centímetros. Aprovechamos para reforzar que ese triángulo es isósceles porque el lado o el segmento ER y el segmento RM tienen la misma medida, pero el segmento EM no. Por eso es un triángulo isósceles. Entonces tenemos los datos. El lado ER o el segmento ER, segmento porque se corta y se une en dos vértices, no se extiende, por eso es un segmento. El lado ER mide 6 centímetros, el lado RM mide 6 centímetros y el lado EM tiene un valor de 5 centímetros. Lo vamos a observar ahora en el triángulo para que lo recuerdes. Mire aquí en rojo, 6 centímetros, ER 6 centímetros, el lado RM 6 centímetros y el lado EM
un valor de 5 centímetros. Vamos ahora al desarrollo para que usted vea cómo se calcula el perímetro de un triángulo. Entonces, tenemos el desarrollo. El perímetro se calcula sumando sus tres lados. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de sus tres lados. Ojo, estoy hablando del triángulo. Si es de otro polígono, pues el perímetro es la suma de sus lados. En este caso, como es del triángulo, el perímetro es la suma de sus lados, de sus tres lados. Entonces, el siguiente paso es colocar el valor de cada lado. Por eso usted observa aquí, perímetro es igual a 6 centímetros, que es el valor de ER, 6 centímetros, que es el valor de RM, y 5 centímetros, que es el valor de EM. Después de ahí, usted simplemente hace una suma de 6 centímetros más 6 centímetros más 5 centímetros y eso nos da un perímetro de 17 centímetros. ¿Ven? Simple y sencillo. No hay por qué mortificarnos la vida calculando el perímetro de un triángulo. Gracias amigos, recuerde que estamos en Matemática con ER, recuerde seguirnos, suscribirse si aún no lo ha hecho, regalarnos ese dedo arriba, compartir el video con sus relacionados y recuerde que cualquier solicitud que usted nos haga, pues estaremos siempre dispuestos a darles el apoyo. Un placer.